SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Por cierto, el último abierto de este invierno, porque justo cuando termine, a las 10:02 de la mañana, entra la primavera, así que vamos a compartir nuestro último abierto de invierno con Estefanía Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con Ignasi Guardans. Muy buenos días. Qué bonito, buenos días. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. No sé si es más Recibiendo bonito. la primavera juntos. Claro, no sé si es más bonito el último de invierno o el primero de la primavera, no lo sé, pero... Yo me apunto o que se acabe la lluvia. No, está bien, está muy bien. Si significara que se acaba la lluvia con esto, que no va a ser el caso. Que por cierto entra otra borrasca que ya se está notando, sobre todo con el viento en buena parte de España. Y Joan Subirats, buen día, buenos días. ¿Qué tal? Pero hemos de mantenerlos, a ver si los pantanos se acaban de llenar. A ver si se acaban de llenar. Es verdad que se han recuperado mucho, pero la cuenca interior de Cataluña todavía sigue teniendo algún problema. ¿Qué es lo que pasa cuando llueve? Que no llueve en todas partes igual. Sí. No llueve en todas partes igual. No sabe llover la lluvia. Claro, ya lo dice Raimón. Pero de todas formas, se han visto imágenes, ahora estamos viendo aquí en las televisiones, como todos los ríos en Madrid hay problemas con el desbordamiento, cosa que ríos que yo creo que no sabían ni que tenían cauce, ahora de golpe y porrazo está apareciendo agua. O el otro día se cerraron las compuertas de Triana ante el peligro de que se desbordara el Guadalquivir. La primera vez en la historia que las compuertas de Triana se cerraban. Es decir, que estamos viendo imágenes, además de todo lo que quiere decir destrozos y pérdida de vidas humanas, pero estamos viendo imágenes que no habíamos visto nunca por la gran cantidad de lluvia que está cayendo en este mes de marzo. Bueno, vamos a lo que os quiero proponer como primer tema de análisis. Yo creo que es sobre todo una reflexión, porque un grupo de estudiantes ha amenazado y ha intimidado al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías. Primero fueron a su despacho, cuando él no estaba, encapuchados, y le dejaron una pintada en la puerta: "El Valle no se toca", haciendo referencia sobre todo ante la polémica sobre los tuits o las declaraciones que se han hecho para dinamitar la Cruz del Valle de los Caídos. Joaquín Urías, este catedrático, puso en su red social: "Yo también dinamitaría la Cruz del Valle". Bueno, pues un grupo de estudiantes, encapuchados algunos de ellos, fueron hasta la puerta de su despacho, le pintaron en la puerta esta frase: "El Valle no se toca", pusieron varias pegatinas del sindicato al que pertenecen, que es el ultraderechista Juventud Falangista Española, y no contentos con esto, al día siguiente, es decir, ayer, uno de ellos le increpó directamente en un consejo de departamento. Le dijo: "Quien siembra vientos recoge tempestades y los rojos fusilados fueron bien fusilados". Año 2025, frase pronunciada por un estudiante de la universidad. Bueno, ayer habló con Joaquín Urías, Pablo Tallón, que estaba al frente de Hora 25, y Joaquín le contó que ha pedido a la universidad que no sancione a estos estudiantes, a pesar de que ya sabe quiénes son. Él dice que no quiere que tome medidas la universidad contra ellos porque no quiere, dijo, arruinarle la vida a nadie. Son gajes de oficio. A mí me da pena por lo que está pasando, ¿no? Por la deriva de la universidad y la deriva de muchos estudiantes. Pero en lo personal, bien. Yo creo que, bueno, hay que convivir con esas cosas. Es una desgracia, pero es lo que nos ha tocado. La deriva de muchos estudiantes. Y sobre esta deriva, Joaquín Urías contaba lo que cada vez se encuentra con más frecuencia en sus clases: alumnos de Derecho con ideología ultra que niegan lo que precisamente en esa carrera es lo fundamental. Los profesores cada vez más nos encontramos con estudiantes que niegan los derechos, que les parece, bueno, pues que los homosexuales deberían estar prohibidos, que los inmigrantes no tienen que entrar y haber que meterlos en la cárcel, que no hace falta un juicio para alguna gente y que hay que meterlo en la cárcel sin juicio. Y claro, en la Facultad de Derecho es más terrible, porque los que dicen eso son nuestros futuros abogados o jueces, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco más duro. Esta reflexión la hacía Joaquín Urías, pero viene acompañada, y podemos ponerla en el contexto de las encuestas que se van haciendo públicas sobre la franja de edad en la que los hombres son más machistas, más xenófobos, más homófobos, cada vez más jóvenes, sobre el caladero donde encuentra buena parte de sus votos la ultraderecha, no solo aquí en
España, sino también en el resto de Europa, que es en esa franja de jóvenes, hombres otra vez. Y claro, esto en la universidad se traduce en lo que nos estaba contando Joaquín Urías. Y yo, Joan, empezaría contigo por tu experiencia también universitaria. Yo no sé si tú te encuentras esta sensación que transmitía Joaquín. Bueno, yo sigo dando clases ahora de cuando en cuando en la Facultad de Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona y de momento no he tenido una experiencia similar a la de Joaquín Urías. Es cierto que las universidades siempre son un reflejo mucho más, digamos, activo y radical de aquello que sucede en la sociedad, ¿no? Es decir, que esto ha pasado siempre, en cualquier circunstancia. También, digamos, durante el franquismo pasaba, ¿no? Es decir, que la radicalidad universitaria era mucho más evidente y mucho más flagrante que la que podías encontrar en la sociedad. Y esto yo creo que es una expresión de lo que Joaquín Urías comenta, ¿no? Es cierto que las tendencias y las encuestas nos lo van señalando, es decir, que hay una ampliación de personas, sobre todo jóvenes y hombres, digamos, de las ideas que parecían ya, digamos, superadas en muchos casos y que vuelven a aparecer supremacistas, digamos, radicales de derecha, antiinmigrantes. Esto está apareciendo otra vez. Yo creo que es el reflejo de lo que estamos comentando, una situación que tiene muchas derivadas, ¿no? Que tiene que ver con la sensación de incertidumbre, con la falta de futuro, con la radicalidad con que se ve, digamos, los elementos que afectan a la diversidad y al propio estatus de las personas. O sea, los análisis son múltiples. Ahora bien, yo creo que la reacción que ha tenido Joaquín Urías me parece razonable y muy universitaria. Es decir, lo que no podemos es, digamos, aceptar la violencia desde ningún punto de vista. Pero que esa expresión de ideas pueda darse en la universidad, en un sentido o en otro, me parece absolutamente razonable y creo que se debería dar. ¿Qué es preocupante? En el sentido de lo que decía él, de que las clases precisamente de derecho haya gente que se levante en la clase y diga que está en contra de la expresión y la defensa de esos derechos y la protección de esos derechos. Eso es grave por lo que significa, pero eso no quiere decir que precisamente lo tengamos que excluir del debate, sino que lo que nos expresa es que tenemos que hacer un debate mucho más a fondo. Es decir, esto ya tiene elementos, si queréis, más, ¿cómo podríamos llamarlo?, fundamentales desde el punto de vista democrático. La democracia es un ámbito en el cual la esfera pública de debate ha de ser importantísima. Hay, digamos, países como Alemania o Italia que tienen constituciones que se llaman militantes, es decir, que prohíben la expresión de opiniones políticas contrarias a la propia Constitución y a la propia democracia. Nuestra democracia, nuestra Constitución no es una Constitución militante. Y por lo tanto permite que haya expresiones que sean contrarias al ordenamiento jurídico que está vigente. Eso nos puede parecer mal o nos puede parecer bien, pero normalmente las democracias son más fuertes cuando son más capaces, digamos, de resistir este tipo de debates, siempre que no se traspase el umbral de la violencia. Ignasi. Bueno, claro, Subirats sabe más que ninguno de nosotros en esto y lleva muchas horas de vuelo y muchas horas de reflexión, ¿no? A mí nunca me ha convencido del todo la no militancia de la Constitución española, pero que está ahí, está claro. Eso es otro debate. No, por eso digo, pero no, lo pongo de entrada, o sea, que de entrada no me ha convencido demasiado, tampoco en otros ámbitos, pero bueno, dice lo que dice y es así. Por tanto, efectivamente, en esa línea delicada entre la violencia y la no violencia, porque la violencia puede ser verbal también, pero bueno, estoy de acuerdo que interrumpir una clase y decir, oye, los rojos tenían que haber sido fusilados todos o fueron bien fusilados, pues eso forma parte de la libertad académica de los estudiantes expresar pensamientos. Ir hasta el despacho de un profesor y pintarle la puerta, no. No. Y esa frontera, tolerancia cero. Y no estoy del todo de acuerdo con, hombre, no les hagamos nada en el expediente porque les voy a perjudicar. No, tolerancia cero. Yo creo que no se puede tolerar que un estudiante vaya al despacho de un profesor y le pinte la puerta. Y eso no es admisible. Y hay que trazar una línea muy clara de distinción entre eso y levantarse en medio de una clase. Por tanto, creo que las universidades sí tienen que poner orden.
en su interior. Y eso, insisto, también en Cataluña lo hemos vivido en otros casos, donde las universidades toleraron cosas porque en ese caso concreto sí simpatizaban con algunos actos de violencia que se estaban ejerciendo contra algunas minorías, y en este caso, pues claro, estamos en una situación distinta. Pero creo que es responsabilidad de las universidades hacer eso. Tenemos un debate en Estados Unidos donde eso se ha llevado al extremo, en el que las universidades están siendo sancionadas por haber tolerado absolutamente debates ideológicos, pues y manifestaciones en favor de Palestina, etcétera, ¿no? Y eso está llevando a situaciones muy abusivas que hay que criticar y que de las que no hablamos lo suficiente en Estados Unidos. Pero en España, la sensación de que la libertad académica y la libertad de los estudiantes puede llevar actos de violencia, yo creo que no, y por tanto ahí sí que sería muy duro, y no depende de lo que diga o no diga Urías. Creo que tiene que ser, decir, que Urías, entiendo que no quiere perjudicarle la vida a nadie, pero creo que tiene que ser la propia autoridad académica la que tenga tolerancia absolutamente cero con todo lo que sea algún tipo de violencia en el seno de la universidad. Y luego ya sobre el tema de fondo, pues efectivamente sí, hay un problema con la juventud, una parte de la juventud en España, no vamos a descubrir aquí la pólvora, ya los hemos estudiado muchas veces, está el tema de la información, y creo que en muchas partes, en muchas medidas es desconocimiento, es puro desconocimiento de la historia y de la realidad. Y los partidos de la derecha tienen una responsabilidad grave. Yo parece que a veces siempre vaya al mismo clavo, pero es que es así. Es así. O sea, cuando los partidos de la derecha moderada, los partidos de la derecha, por decirlo así, democrática, o que se presenta como derecha democrática, tienen una responsabilidad en la construcción del discurso social. Y cuando no cumplen esa responsabilidad, son culpables de la degeneración de ese discurso social. Voy a poner un ejemplo. Que en Valencia Amazon esté pactando la supresión de la memoria histórica hace a Amazon corresponsable de la ignorancia de una parte de los juventudes en Valencia y de lo que pueda ocurrir ahí con el tema de la memoria. Y eso ocurre en otros ámbitos también. Y por tanto creo que la derecha, insisto, no la derecha que ya se proclama como no democrática, que es la de Vox, no es democrática en la medida que no respeta a los que no piensan como ellos, ¿no? Pero la del Partido Popular, que sí se proclama democrática, es corresponsable de esto. Forma parte de un mismo ecosistema, alimenta esto y tiene por tanto una responsabilidad directa e indirecta en la construcción de ese discurso social. Estefanía. Sí, a ver, yo creo que ya hemos llegado a un punto de debates predemocráticos. Es decir, lo que están cuestionando estos muchachos es el puro derecho de que todos los individuos tengamos los mismos derechos y libertades, por los comentarios que hemos explicado que soltaban. Y la democracia tiene las herramientas que tiene. Una de ellas es la memoria. Y tristemente hay una brecha de memoria. Hemos dado por sentado que la democracia ha existido siempre, que va a estar ahí siempre, y los jóvenes que no han vivido la transición en España ni la guerra mundial en Europa, pues no tienen ningún recuerdo de eso. Es banal, es gratuito cuestionarlo. Eso por un lado. Luego la democracia tiene una herramienta que es la sanción. Esta idea de no hay que castigar, no hay que punir un comportamiento o sancionar que haya podido intimidar a alguien. Bueno, es que una sanción es algo ejemplificante. Es para que una persona que se está formando entienda cuáles son los límites, no del discurso, sino de tus actitudes. Tú puedes decir y pensar lo que quieras y eso nos puede parecer una auténtica barbaridad. Eso es otro tema. Pero otra cosa es una actitud intimidatoria. Y obviamente no se puede generalizar, pero las encuestas ya nos dicen que están subiendo muchos hombres blancos heterosexuales, por hacer el prototipo, que cada vez están más derechizados frente a las mujeres jóvenes, que cada vez son más progresistas o más de izquierdas. Y todo esto viene de donde viene, ya lo sabemos. Por un lado es una moda, es punk, ahora ser ultraderecha. Hay un sentimiento de pérdida, se les ha hecho creer que les quitan derechos las mujeres, los migrantes. Hay una situación de precariedad en esta gente joven que sube. Pero fíjate, es incluso previo a la universidad. Yo recuerdo haber dado una charla frente a un instituto, pues un poco sobre valores del sistema político español, etcétera, y preguntar a los profesores cuáles eran los debates más encarnizados en clase. Yo pensé que iban a decir la inmigración, fíjate, y dijeron, no, el tema del feminismo. Te sueltan unos speeches, unos discursos que te quedas, chavales de 15 y 16 años. Entonces, necesitamos mucha pedagogía todavía. Y también, en un momento en el que uno se está formando, al final la ultraderecha ha traído precisamente eso, la negación del conocimiento. El movimiento antivacunas es la negación de la ciencia, la negación del cambio climático de las personas que estudian los movimientos climáticos, las conspiraciones, ¿no? Aquí de cualquier tema se hace una enorme conspiración, que es la negación de la ciencia. Cada vez una sociedad más adormecida en base a premisas que no se justifican en nada. Y cuidado, porque existe esta idea de, estamos luchando contra
el antiguoquismo. El antiguoquismo es otra especie de dictadura. Se ves a muchos de estos jóvenes que te dicen, ¿por qué no puedo hablar, no puedo opinar, no tengo libertad? El antiguoquismo hoy ya es el caballo de Troya del autoritarismo. Fíjate lo que ha ocurrido en Hungría. En base a esta idea de que se están perdiendo los valores de Occidente, que hay unas gentes depravadas frente a las familias tradicionales, ¿qué ha hecho el gobierno de ultraderecha? Prohibir que los homosexuales puedan celebrar el orgullo gay. Es decir, el derecho básico de una persona a mostrarse frente a la sociedad, lo que él es y lo que él siente. Y yo he leído comentarios en redes de gente que dice, pues que lo sean en su casa. Bueno, es que estamos ya más allá todavía del debate predemocrático. Estamos en un contexto donde, en base a los derechos son una especie de dictadura, que hay gente que lo cree, ¿no? Que ya hemos impuesto una dictadura woke de derechos y identidades y libertades, hay que volver no a la casilla anterior, sino todavía algo previo, a meter a esas gentes en sus casas y que lo sean en sus casas. Al final es la excusa, el relato, para quitarle derechos por ley a las personas que siempre han tenido menos derechos. Voy a hacer una pausa. A la vuelta, como lo ha vinculado y me apelaba a la responsabilidad guardans de la derecha, digamos, tradicional. A la vuelta vamos a explicar lo que ha pactado, porque hoy hay Consell de Govern en la Generalitat Valenciana, porque hoy se van a aprobar esos presupuestos que el Partido Popular ha pactado con la ultraderecha y en la que le ha comprado todo el marco ideológico a la ultraderecha, no solo en el contenido, sino también en la forma. Y esto lo pudimos ver en la comparecencia que hizo Mazón el otro día para explicar precisamente este acuerdo. Hacemos una pausa y volvemos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Estefanía Molina, Ignasi Guardans y Joan Subirats estábamos hablando de lo que pasa cuando la derecha tradicional, el centro derecha, compra el marco ideológico de la ultraderecha, y es lo que está pasando en Valencia ante la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Ana Talens, Radio Valencia, bon dia. Bon dia, Àngels. Que se van a aprobar hoy en la reunión del Govern valenciano y en el que compra ese marco ideológico, porque se ve en alguno de los apartados, compra ese marco ideológico de la ultraderecha. Sí, el presidente hacía el anuncio el martes 17 en plenas fallas en una declaración institucional. El Les Corts, sin preguntas de los periodistas, anunciaba que había llegado a un acuerdo con Vox para sacarlas adelante, alabó la responsabilidad de los ultras y asumió su discurso contra la política migratoria del gobierno, anunció que la comunidad no acogería más menores migrantes no acompañados, criticó el Pacto Verde Europeo y el falso ecologismo de muchos que impidió hacer las infraestructuras que hubieran evitado la riada. Hoy conoceremos los detalles de esos presupuestos que, según la lista de Vox, deben reducir además el dinero para la Academia Valenciana de la Lengua y las subvenciones a la promoción del valenciano, recortar las subvenciones a los agentes sociales, los chiringuitos ideológicos y de igualdad, lo que Vox considera gasto superfluo, suprimir todas las partidas destinadas a memoria histórica, aplicando la llamada Ley de la Concordia. Y además Vox, aunque no está en el gobierno, pretende gestionar también las partidas destinadas a la reconstrucción, una tarea, Àngels, que recae en el vicepresidente Francisco José Gam Pampols, al que Vox le tiene una especial inquina. Le ha llegado a llamar infiltrado del traidor de Pedro Sánchez. Y no solo el marco ideológico, y ahora te preguntaré por Mazón, pero el día que hizo esa comparecencia, Carlos Mazón, tú nos contabas cómo estaban siguiendo al minuto esa comparecencia desde Vox para estar seguros de que utilizaba las expresiones, la forma que utiliza la ultraderecha. Efectivamente, tanto Santiago Abascal primero, que fue el primero en hablar, porque aquí nadie quería hablar desde la formación verde hasta que se pronunciara el líder Santiago Abascal, dijo que Mazón iba por muy buen camino y que si seguían así las cosas no le cabía la menor duda de que la Comunidad Valenciana tendría presupuestos. Y después de esas palabras, Vox hizo público un comunicado en redes sociales en el que ponía todo ese listado, 25 reclamaciones, entre las que te he contado algunas. Mazón, que por cierto, ayer reapareció en las fallas, bueno, la primera vez que aparecía en un acto público en las fallas, que fue la nit de la Cremà, no ha estado presente en ninguna de las mascletas, en ningún acto en el que pudiera haber público durante estos 19 días que han habido de fallas en Valencia. Apareció en el balcón, pero así como en penumbra y en un momento, la nit de la Cremà, donde no hay público cerca y no se mira al balcón, sino donde lo que se mira son los ninots que van ardiendo. Es cierto el argumento cuando le han preguntado, ayer le preguntaron los compañeros, ¿cómo es que usted no ha aparecido hasta ahora? Es que yo estaba trabajando en la aprobación de los presupuestos, en la elaboración de los presupuestos. El hecho es que ayer, iba a decir se le vio, Ana, bueno, se le medio vio.
Sí, la presencia de Mazón en el balcón municipal no estaba en su agenda. De hecho, ayer estaba vacía. Llegó media hora antes de la crema de la falla municipal grande, después de que ya hubiera ardido la infantil. Estuvo en el Salón de Cristal departiendo con falleras y otros invitados, entre ellos muchos de sus miembros del Consell, y después salió al balcón, se colocaba en segunda fila detrás de la fallera mayor, junto a la alcaldesa, un balcón a oscuras, con la gente más alejada en la plaza por razones de seguridad, por la crema, y preguntado por qué ha estado ausente de las fallas, respondía lo que tú decías, que ha estado trabajando. No ha estado ninguna de las mascletas porque hoy sí que ha decidido. Bueno, ya lo he dicho antes, es que han sido unas fallas más de trabajo y de presupuestos que de otras cosas. Vamos a aprobar en un Consell extraordinario los presupuestos de la recuperación. Espero que todo el mundo esté a la altura de las circunstancias de la recuperación, que creo que es lo más importante. Y anoche en el balcón, la portavoz de Compromís, Papi Robles, se le acercó para intentar colocarle en la solapa una pegatina con el lema Mazón dimisión. Él le respondió que no fuera así. Y mientras el portavoz socialista, Borja San Juan, se colocaba detrás de él con un pañuelo fallero al cuello con ese lema. Los socialistas han llevado ese pañuelo todos los días. Mazón, como decías, no ha participado este año en ningún acto fallero fuera del Palau de la Generalitat. Allí recibió a la comisión ganadora de este año, en contra de lo que es habitual, no acudió a la falla a felicitarles. Pero no ha estado ni en las mascletas ni en los actos de los días grandes, a diferencia del año pasado, cuando sí que participaba en la fiesta a partir del 17. Este año ni siquiera ha acudido a la crida, la invitación que hacen las falleras mayores a participar en las fallas. Presidencia lo justificaba afirmando que al día siguiente tenía que estar en Madrid para participar en un desayuno informativo en el que, por cierto, Ángels desveló las llamadas que había hecho la tarde de la Dana. Las fallas han terminado, se ha evitado la exposición pública de Mazón, pero este fin de semana comienzan las fiestas de Castellón, la Magdalena, y veremos qué hace el presidente. Veremos qué pasa, Ana, gracias. De nada. Ignacio, tú te referías a eso, más allá de esa reaparición ayer de Mazón, te referías a la responsabilidad, cuando decías del Partido Popular. No tenemos el texto entero todavía de los presupuestos, veremos qué es lo que recoge de estas exigencias de Vox, pero es verdad que si tenemos la pista de la comparecencia que dio Mazón, se las compra todas, en forma y en fondo. Sí, y hay una complicidad, eso supone una complicidad con el discurso que niega la memoria, ¿no? No es tanto si esta ley o la otra, o sea, yo al final no conozco el detalle de la ley valenciana que se va a cambiar, no me gusta la manipulación de convertirlo en ley de concordia, como si la memoria fuera discordia, pero no es tanto un tema del texto concreto, sino es un tema de pedagogía social, por eso lo estoy sacando aquí, ¿no? De auténtica pedagogía social. O sea, cuando se permite un discurso como el que ha hecho Vox y se asume porque se condiciona el propio voto a eso y se pacta con eso, en todos los temas, porque también cuando se habla, por ejemplo, de cooperación, de suprimir la cooperación, de suprimir las partidas de todo lo que tenga que ver con integración, etcétera, todo eso es parte de esa sociedad rota o a la que se contribuye a romper y que acaba derivando pues en actos de violencia en la universidad. O sea, es todo parte de un mismo ecosistema violento y creo que sí, que Mazón y otros, porque en Twitter, en las redes sociales, alguien me estaba contestando, no solo en Valencia, hay otros que no necesitan a Vox para hacer eso, es posible, sí. Hay otros partidos hay otros ámbitos en España en los que sin ni siquiera la presión de Vox también están en esa dirección, pues son corresponsables de ese empeoramiento y ese encanallamiento, si se me permite, de la convivencia social, basada muchas veces en una ignorancia que alimenta esa propia derecha teóricamente democrática. Y recordar que no solo es Mazón, y ahora haré una pausa y iré contigo, Estefanía, y con Joan, que no solo es Mazón, porque es verdad que Mazón es el primero que pactó después de las elecciones autonómicas y municipales, que luego tuvo las consecuencias que tuvo para Alberto Núñez Feijóo, es el que pacta ahora los presupuestos, pero no le desautorizan desde Génova, al contrario, le ponen de ejemplo y es el camino, dice Génova, que podrían seguir otras comunidades autónomas, como es el caso de Murcia o de Aragón, para poder aprobar sus presupuestos. A la vuelta seguimos con este tema. Abierto Estefanía Molina, Ignasi Guardans y Joan Subirats. El inicio de la conversación y de la reflexión era el ataque contra el despacho del catedrático de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, por parte de un grupo de ultras de la universidad, de estudiantes de Derecho. Eso nos ha derivado a la responsabilidad y el papel que debería jugar la derecha tradicional, la derecha de toda la vida, para intentar poner pie en pared ante la ultraderecha, que es la que intenta imponer el marco ideológico, y eso nos remitía a la aprobación hoy
en el gobierno valenciano de los presupuestos que Carlos Mazón, pero bueno, con el beneplácito de Génova, ha aprobado gracias al apoyo y gracias a que Vox introduce, lo veremos cuando conozcamos el detalle, pero parece que va a introducir en esos presupuestos, bueno, pues eso, su marco ideológico. Estefanía. Sí, es muy interesante ver cómo ahí Mazón se ha agarrado a un clavo ardiendo, tal vez para sobrevivir, pero Vox ha sido hábil y le ha hecho la cama. Es decir, les conviene muchísimo más que siga este varón absolutamente debilitado, que no puede ni acudir al símbolo de la Comunidad Valenciana, que son las fallas en la ciudad de Valencia, que se tiene prácticamente que esconder, que siga este varón al frente del partido, de allí en Valencia, al frente de la Comunidad Valenciana. Es el negocio redondo para Vox. Encima, si se aceptan sus condiciones. Y es muy curioso porque a menudo aquí en Madrid esto se plantea en términos de, bueno, es una afrenta de Mazón contra el propio PP, ¿no? Esto lo está haciendo para que no le muevan la silla, para que no le echen, cuando es la misma historia que se dijo en el momento en que él fue el primer líder territorial que pactó con Vox. Se dijo que esto era algo horrible, que no le gustaba a Génova 13, y luego lo hicieron absolutamente todos los varones. Es más, a María Guardiola en Extremadura prácticamente se la obligó la obligaron a recular y a pactar con Vox. Entonces, uno nunca sabe, pero sí que es cierto que se ha convertido en un activo muy lesivo para el PP, y esto lo tienen que saber. Y esta idea de, bueno, ya cuando lleguen las elecciones igual ponemos a otro, pues el daño está hecho. Se ve cada vez que esta persona sale a la calle. Y luego algo que decía Ignasi, que me parece muy importante también con el debate que teníamos antes de las universidades, esto de la ley de concordia, para empezar, que Pablo Casado también, no simplemente es una idea de Vox, Pablo Casado ya trajo esto al Partido Popular. Y decía Ignasi que la memoria no es discordia. Es muy importante porque se está vendiendo una idea de que la neutralidad en el espacio público coloca a todas las posiciones en el mismo nivel. Neutralidad es no os peleéis, chicos, ¿no? La neutralidad, que nadie hable de política, que nadie se queje de nada. La neutralidad es la forma más macabra de enmascarar el conflicto social, el conflicto de género, el conflicto de todo tipo. No, neutralidad. Haces que las personas que están oprimidas o subyugadas o en una posición de inferioridad, como en este caso ha sido la memoria en este país, la memoria del bando republicano, de la memoria legítima del gobierno que se tumbó con un golpe de Estado y luego se detonó una guerra, eso quede apartado, tapado, que nadie hable de eso, porque aquí debe priorizarse la neutralidad. Bueno, pues la neutralidad es la forma de enmascarar los conflictos. Tú dices, no, derechos de las mujeres, neutralidad. Ah, bueno, pues entonces no habrá un avance social. O conflicto de clase, neutralidad. Ah, bueno, entonces los de siempre van a salir ganando, que son seguramente las personas más pudientes. Pero esto de la neutralidad yo creo que es un arma que se está utilizando mucho para dar a entender que quien genera el jaleo, el caos o mete bulla, mete baza, es el que se queja porque está en una situación de inferioridad o porque no se le ha reconocido hasta el momento, y les está funcionando. Joan. Sí, yo creo que la lectura de las dos páginas que son la base, digamos, del pacto de Vox en la Comunidad Valenciana con el PP, yo recomiendo la lectura de esas dos páginas, porque realmente son un resumen sintético y perfecto de lo que expresa esa extrema derecha supremacista, racista, que tiene, digamos, un odio absoluto a todo lo que tenga que ver con el ecologismo, con los valores fundamentales en estos momentos tanto de la democracia española como de la construcción europea. O sea, de fondo, si uno va repasando, digamos, encuentra todos los elementos característicos y definitorios de esa extrema derecha, que está muy lejos de la derecha europea, digamos, ¿no? Y uno se pregunta, viendo ese pacto Mazón y del PP, por lo tanto, con Vox, ¿cómo puede, digamos, ese partido formar parte de un Partido Popular Europeo donde el próximo canciller de Alemania tiene un pacto con socialdemócratas y verdes que mantiene los principios fundamentales de la Unión Europea y también los principios fundamentales, digamos, de la defensa del ecologismo y del medio ambiente ante la situación de emergencia climática que estamos? Aquí lo tenemos todo, es decir, empieza diciendo eliminación de todo lo que tenga que ver con ayuda
a las ONGs que apoyan a la inmigración, contra la cooperación al desarrollo, las imposiciones verdes y a favor del campo. Entre ello, por ejemplo, la supresión de 600.000 euros de la UNRWA, de Naciones Unidas de apoyo a Palestina, eliminación de todos los temas que tengan que ver con la pluralidad lingüística. Se considera gasto superfluo todo lo que tenga que ver con memoria histórica, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, reducción de impuestos. Es decir, ahí encontramos al jefe de Amazon y no he hecho una poesía, exactamente con todos los elementos que caracterizan esa situación. Y es terrible, es decir, realmente, si Mazón ha llegado a pactar esto con Vox para mantener su situación, yo creo que el Partido Popular está cavando su tumba desde mi punto de vista, porque está entrando en un terreno que le aleja totalmente de lo que son los principios fundamentales de los conservadores europeos. Alguien debería traducir eso que acabas de resumir muy bien al inglés y enviárselo a todos los diputados del Partido Popular Europeo. Animo, yo no tengo mucho, no sé, a lo mejor lo acabo haciendo yo, pero espero alguien lo debería hacer, alguien que esté en política activa, que lo traduzca al inglés y que se lo mande al Partido Popular Europeo. Partido Popular Europeo que tendrá congreso en Valencia. Que tendrá congreso en Valencia, efectivamente. Eso es increíble. Increíble. O sea, tendrá un congreso en Valencia en el que estará amparado por ese papel, ¿no? Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con la noticia que les hemos adelantado a las 8 de la mañana, que es esa decisión que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez, que renuncia a presentar presupuestos si no tiene antes garantizada la mayoría, y a día de hoy parece que no la tiene garantizada. Y esa noticia que les contábamos a las 8 de la mañana, la decisión del Gobierno que valora renunciar a presentar los presupuestos si no tiene antes garantizada una mayoría. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Hola de nuevo. Había un compromiso verbalizado del Gobierno, del propio presidente, no solo porque la Constitución lo indique, que el Gobierno debe presentar al Parlamento un proyecto presupuestario, sino porque Sánchez llegó a verbalizar, insisto, que esto sería así, que lo presentarían. Y aunque ha hecho varios acercamientos a Junts, ha cerrado algunas negociaciones para conseguir su apoyo, lo cierto es que ahora mismo el Gobierno no tiene para esto, no le da para aprobar los presupuestos, y eso le ha llevado a seguir prorrogando presupuestos como ya ocurrió el año pasado. Sí, el propio Sánchez, en la Copa de Navidad que ofrece cada año en Moncloa, en una conversación informal con periodistas, aseguró que sí o sí, con o sin apoyo, llevaría las cuentas al Congreso durante el primer trimestre, y pocos días después, en una rueda de prensa en Bruselas, se reafirmaba. No vamos a obviar nuestra responsabilidad. Vamos a presentar unas cuentas generales para nuestro país acordes con la coyuntura económica y social de la Ese era el compromiso del Ejecutivo, y de hecho es una prerrogativa constitucional, como decías, presentar una vez al año los presupuestos, pero en Moncloa asumen ya que no la van a cumplir. Según confirman a la SER fuentes gubernamentales, han decidido no llevar las cuentas al Congreso si no logran previamente cerrar un pacto con los socios que garantice que pueda salir adelante, y eso es algo que ahora mismo cada vez es más remoto, tal y como reconoce el propio Gobierno. Lo que nos explican las fuentes consultadas es que han llegado a la conclusión de que no les merece la pena asumir una derrota parlamentaria de ese calado y prefieren aceptar el coste de renunciar a su promesa. Además, defienden que ya han demostrado que les es perfectamente posible gobernar con las cuentas prorrogadas. La vida sigue, nos decía, por ejemplo, una dirigente. Lo cierto es que la negociación de las cuentas con los socios está encallada, y eso lo reconocen también tanto en Moncloa como los aliados. El PSOE insiste, sobre todo en público, en que hay que seguir intentándolo. Lo decía Patxi López hace unos minutos. Yo creo que seguiremos trabajando en ello. Dicen que todavía en abril podrían poner en marcha la maquinaria y que diera tiempo a tenerlos listos a mitad de año, pero a la vez reconocen que el puzzle de los socios es muy difícil de cuadrar, a pesar incluso del acercamiento con Junts que comentabas, porque hay otras piezas como Podemos o Esquerra Republicana que se les resisten. Lo acaba de confirmar, de hecho, Gabriel Rufián al ser preguntado si el Gobierno va a traer al Congreso los presupuestos. No se van a atrever. ¿Por qué? Porque palman. Así que cada vez son más las voces, tanto dentro como fuera del Gobierno, las que dan los presupuestos prácticamente por imposibles, y lo que ya todos tienen claro, como decíamos, es que sin los votos atados no los van a presentar formalmente.
Ana, gracias. A vosotros. No solo, el presidente del Gobierno en ese balance del año anunció que iban a presentar los presupuestos cuando tocaban, el primer trimestre del año, sino en enero estuvo aquí la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y le preguntábamos precisamente por eso, por la presentación de los presupuestos. ¿Mantiene el Gobierno la intención de presentar presupuestos en este trimestre? Porque no han aprobado todavía ni el primer paso, que es la senda de estabilidad. ¿Mantienen ese compromiso? Sí, el compromiso sería presentarlo, la intención, ¿no? Sería presentarlo durante este trimestre. Siempre digo también que evidentemente si nos tenemos que retrasar unos días porque entendamos que los grupos políticos necesitan más tiempo, pues así lo haremos, pero el objetivo es presentarlo durante este trimestre. Pues esa era la intención, Guardans, pero no acaban de encajar el puzzle entero, no solo por Junts, que también, acabamos de escuchar ahora a Rufián, no los presentarán porque palman. Porque palman. ¿Qué pedazo de radio, Ángel, habéis encontrado ahí? Porque palman. O sea, si está dicho todo, yo me he quedado pasmado. Es la manera más gráfica de expresarlo. Palman. No hace falta decir más. No hace falta decir más, claro. exacto. Sí, lo que pasa es que no hace falta decir más, pero a la vez hay que preguntarle a Esquerra, entonces, ¿tú qué quieres? ¿Por qué palman? ¿Por qué palman? No, y deseas que palmen, porque si palman será por ti, en parte será por ti, entonces tú deseas que palmen. O sea, es todo un circo, ¿no? No, a mí me parece muy poco serio que no se lleve esto al Parlamento, lo digo así, tengo mucho respeto por el presidente Sánchez, pero creo que esto es un error, que hay que respetar las instituciones, que hay que asumir las consecuencias de las decisiones y bueno, y si se pierde, y para eso están los mecanismos también de qué ocurre cuando uno ha perdido una votación en presupuestos, pero la idea de dejar a una especie de Parlamento convertido en un foro para broncas, porque las cosas serias se hacen fuera, porque si se llevan al Parlamento se puede perder, creo que eso hace mucho daño al sistema democrático, le hace daño al Gobierno, le hace daño al PSOE, y si esto se estuviera haciendo al revés, el PSOE estaría poniendo el grito en el cielo. O sea, si hubiera un gobierno de derecha en España que estuviera haciendo toda una serie de cosas al margen luego hablaremos de defensa, al margen del Parlamento, por temor a que en el Parlamento se lo puedan votar en contra, pues yo estoy absolutamente seguro, de lo que estaría diciendo en este momento el PSOE sobre la importancia de la democracia parlamentaria. Por tanto, creo que no está bien, creo que no es de recibo, creo que es un error, y que además, pues no solo porque contradice lo que se ha dicho en el pasado, sino porque nuestro sistema democrático, nuestra Constitución, se debe cuidar también en estas cosas, y esto me parece un error, no lo puedo decir más claro. Estefanía. Pues estoy completamente de acuerdo. Yo creo que aquí hay dos críticas principales. Una es al Gobierno. Un gobierno, en tanto que gobiernas el Poder Ejecutivo, tiene la obligación de luchar hasta el final, de utilizar todos los resortes que pueda, no solo lo que estén negociando en los despachos o en las conversaciones con los grupos o lo que estén intentando, sino también ante las instituciones. Porque si no, el Congreso, estoy de acuerdo, es un plató de televisión donde allí cada uno va, suelta su speech, se hace un corte para redes sociales y hasta aquí la democracia que nos hemos dado entre todos. Eso por un lado. Y luego también que vemos cómo Pedro Sánchez se ha tomado en serio eso de gobernar sin el Parlamento. Al parecer, el gasto en defensa se puede subir por modificación del Consejo de Ministros. Abusa de los decretos ley muchísimo porque sabe que a menudo los grupos tienen miedo a un mal titular. Y lo último es, pues ya ni siquiera nos molestamos en presentar unas cuentas y que la gente vea cuál es nuestro proyecto como gobierno, aunque luego lo tumben los socios. Para mí esta es una crítica principal, pero luego hay la crítica a los socios, que también me parece muy importante. Los socios viven cómodos en esta situación. Si no les conviniera este gobierno, ya lo habrían echado. Pero a todos, esta especie de parálisis ya les va bien. ¿Por qué? Porque hoy, tristemente, ya ninguno de ellos quiere renunciar a sus maximalismos. Voy a poner un ejemplo que se ve muy claro. Podemos dice romper relaciones con Israel y bajar los alquileres un 40%. Yo soy inquilina, ojalá me lo bajaran un 95%, pero todos sabemos que es una decisión que difícilmente el gobierno puede llevar a cabo de hoy para mañana. Cuando todos los socios, y replicado también en los grupos independentistas, están para ilustrar su maximalismo, para decir no, esta es mi posición y por tanto yo de aquí no me bajo, están más para hacer spots electorales sobre sus posiciones que para llegar a ningún acuerdo. ¿Qué ocurre? Que mientras gobierna el PSOE ya están cómodos, los independentistas están cómodos, los grupos de izquierda, Sumar que está en el gobierno, Podemos, también están cómodos porque se pueden quejar, tienen derecho a pataleta frente a un gobierno que les escucha, porque si gobernara la derecha no les escucharía nadie, ni a ellos, ni a Junts, ni a Esquerra, ni a ninguno. Entonces, a los socios ya les va bien esta parálisis. Es más, esta idea que se está promocionando, que es un gobierno autoritario, la Cámara está anulada, cada vez que los socios han querido,
han parado los pies al gobierno. Por ejemplo, con el decreto ómnibus, Junts y el PP no lo votaron y el gobierno se tuvo que sentar a negociar. Me acuerdo cuando el estado de alarma se decía, no, es una dictadura constitucional. Menuda dictadura que cada semana había que luchar para aprobar el estado de alarma porque si no decaía. Entonces, se han instalado unas dinámicas donde los socios, insisto, mientras no gobierne la ultraderecha, están cómodos y no van a renunciar a su maximalismo. Ellos quieren ir a sus respectivos electorados, Esquerra, Junts en Cataluña, mirad, le hemos sacado al gobierno esto, pero luego responsabilizarte de renunciar a algo para llegar a un acuerdo, no, eso no lo quiero. Incluso cuando el tema del pacto migratorio con Junts era la forma que parecía la palanca para que Junts se viniera a negociar. No, pero como todavía no me han aplicado la amnistía, pues claro, como si dependiera de Pedro Sánchez. Y ahí vemos que hay otros grupos que tampoco... o sea, el propio PNV también está siendo muy hábil. En tanto en cuanto no se pueden sacar pactos, pues veto algunas leyes también para vendérselo a mi electorado. El tema de las energéticas y Bildu, simplemente con que le reconozcan y le reciban en Moncloa ya se da por satisfecho. Entonces, los socios también están generando esta dinámica. No es cierto que el Parlamento esté amordazado. Cuando quieren, se movilizan. Pero no les conviene, por si pierden votos. Joan. Pero estamos descubriendo la política, ¿no? O sea, a ver, si resulta que, digamos, el gobierno mantiene todos los platos en el aire, como aquellos equilibristas en el circo, ¿no? Que tienen que ir de un lado a otro para conseguir que los platos no se caigan. Porque si se caen, digamos, lo que une al conjunto de personas que están y políticos que están, digamos, haciendo girar los platos es que la alternativa que hay es una alternativa que ninguno de ellos quiere y que piensan que para el país es un desastre porque es un gobierno de derecha y de extrema derecha que antes comentábamos que no tiene nada que ver ni con los valores, ni con la defensa de aquello que pensamos que es Europa y que constituye nuestra democracia. Si hubiera un Partido Popular que no estuviera firmando el pacto de Vox en Valencia, entonces estaríamos discutiendo sobre qué alternativas políticas existen. Pero es que no hay una alternativa política que es mantener el gobierno con las posibilidades que tiene, sabiendo que dentro de esas coaliciones está desde el PNV y Junts hasta Podemos y digamos Bildu. Bien, pues entonces digamos ese equilibrio se mantiene ante la imposibilidad o ante la comunión que existe entre esos socios malavenidos de que es mucho peor la alternativa. Por lo tanto, al final, esto es política. O sea, ¿se pueden presentar los presupuestos? Hombre, si se puede evitar presentarlos, deben pensar muchos, no es mi opinión, pero muchos pueden pensar. Si presentar los presupuestos indica situarnos en una posición de crisis que lo que va a provocar es que tengamos que hacer, digamos, elecciones anticipadas y venga lo que venga, pues y si se puede, si se puede, digamos, conseguir, digamos, con la prórroga de presupuestos, tirar un año más, evidentemente no es lo que políticamente es deseable, lo que nos gustaría, sería mucho mejor que no fuera así. Todo esto es cierto. Pero, ¿podemos mantener los platos girando en el aire? Esta es la pregunta. Joan, perdona, Ignasi. Bueno, yo discrepo, que dice, por supuesto que a lo mejor una opción es prorrogar, pero será después de haber perdido unas elecciones en las que cada uno de esos socios y de esos platos que están girando dé la cara ante su electorado. No es una votación. ¿Por qué? De una votación. O sea, perderla, digamos, ¿no? Bueno, o no. Sí, sí. Quiero decir, claro, lo que tiene que explicar Rufián y tiene que explicar Bildu y tiene que explicar es justamente ¿qué quiere? ¿Que Mazón sea ministro de Transportes y de Fomento? Eso es lo que tienen que explicar ellos a su electorado. Es decir, creo que la responsabilidad del gobierno es efectivamente, uno, tener cintura en la negociación de esos presupuestos. Es verdad que aquí, especialmente con el tema del gasto de defensa, estamos en un momento complicado. Pero bueno, hacer todo lo que pueda por intentar negociar todo lo que pueda sus presupuestos. Pero espera, es muy complicado. Tendrá que ver si hay agua en la piscina, ¿no? Claro. Bueno, no, pero si no hay agua, los que han quitado el agua tienen que dar la cara ante su electorado, perdóname. No puede ser que el desgaste de esto se lo lleve el PSOE. El desgaste de que no haya presupuestos lo tienen que asumir aquellos que hacen imposible que haya presupuestos.
Eso es lo donde me parece que hay un error estratégico aquí. Y por tanto son aquellos que están dificultando que haya presupuestos los que ante cada una de sus parroquias deben poder salir al púlpito y decir, señores, hemos hecho caer estos presupuestos, que significa que estamos acercando la posibilidad de que gobierne la derecha en España. Y la derecha con la ultraderecha, pero no solo la derecha democrática. Y eso lo tendrá que explicar Esquerra a su electorado, lo tendría que explicar Junts, lo tendría que explicar Bildu, lo tendría que explicar Podemos, o lo que quede de Podemos. Y eso es la realidad. Y si no, la sensación de que, bueno, como no quiero bronca, me voy a casa y escondo los presupuestos y a partir de aquí hacemos ver que el Parlamento, como decía Estefanía, es un plato de televisión. El Parlamento pasa a ser un puro plato de televisión en el que la gente va ahí a debatir, pero no se vota, no se decide, no representa nada más que a los propios que están ahí. Eso no puede ser. Y eso nos hace daño a todos, insisto. O sea que yo en eso discrepo. Sí que estoy de acuerdo con la imagen totalmente de los platos del circo girando, pero si un plato se para, la responsabilidad no es solo de Sánchez, que va de plato en plato. Esos platos tienen, permítame que siga con la metáfora, tienen vida propia, ¿eh? Tienen vida propia. Esos palos no son inertes. Rufián no es solo un palo. Y el resto, no voy a repasar otra vez todos los portavoces parlamentarios, son responsables de que el plato siga girando. Y si deja de girar, que expliquen por qué. Estefanía. Sí, incluso yo creo que ha habido un error en la estrategia del gobierno. Cuando les ha garantizado a los grupos que seguiría gobernando y que no habrá elecciones, pase lo que pase, aunque no haya presupuestos, entonces es lo que yo decía antes, no hay ningún incentivo a que los grupos les dé un poco de miedo que gobierne la derecha, pues bueno, pues si va a seguir ahí, yo salgo y pido la luna. ¿Por qué? Porque se lo puedo vender a mi electorado y como no vamos a elecciones, no, el gobierno no les está metiendo el miedo, por así decirlo, no hay un incentivo para movilizarlos, porque ya te digo yo que si tuvieran miedo a que haya elecciones, vamos, Puigdemont prácticamente viene de Waterloo a negociar, es decir, no sea que decaiga la amnistía. Entonces, claro, ese es el tema, tú no puedes darle a entender a la Cámara, todo va a seguir igual, no vais a asumir ningún coste como apoyos del gobierno si no intentáis contribuir a la gobernabilidad. Y eso es un tema. Y esto, quiero decir, lo hemos criticado siempre, el uso del Parlamento como una mera esfera propagandística. Cuando hubo partidos, creo que fue Vox, que dijo que ellos no iban a presentar enmiendas al presupuesto, que se harían vídeos en las redes sociales, también lo criticamos. Es que el Parlamento no son las redes sociales. Me hago un corte, ala, y mira, aquí ya todo el mundo sabe. Déjame un momento, porque estábamos hablando del difícil equilibrio del día a día en el Congreso. Se acaba de vivir ahora mismo, hoy está el pleno y ahora abordaremos la cuestión del gasto en defensa. Hoy está el pleno en el que se tiene que debatir, que abordar esta cuestión del gasto en defensa, pero ha habido un episodio previo, todo a cuenta de la ley del desperdicio alimentario. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Cuéntanos qué ha pasado. Sí, no se habían sentado los diputados y hemos tenido ya la habitual performance de Miguel Tellado, Constitución en mano. Se ha quejado de que no se ha suspendido la votación de esta ley de desperdicio alimentario, que se va a votar en unas horas, tal y como pide el PP, ya que la mesa del Congreso no ha aceptado tramitar las enmiendas del PP a esta ley que vienen del Senado, alegando que afectan al presupuesto. De las enmiendas vetadas al PP, la más relevante es la de bajar el IVA al 2% a los productos básicos. Pues bien, Tellado, sin ni siquiera empezar a debatir, ha lanzado algunos de los clásicos. Lo escuchamos. Pues se ve que el presidente de la Cámara, el presidente accidental, se ha levantado regular en el día de hoy. Usted sabe que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado un escrito la tarde de ayer y hemos elevado una solicitud de alteración del orden del día de este pleno. Señoría, entendido. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Lo he entendido perfectamente. Lo he entendido. Tellado llamaba presidente accidental a Alfonso Gómez Rodríguez de Cerís, que está presidiendo el pleno, Ángels, por la ausencia de Francine Armengol por motivos personales, y en el PP, fuentes de la formación nos dicen que no descartan ir al Constitucional tras esta decisión de la mesa. Bueno, pues como decía antes Estefanía, el Congreso como plató, podríamos decir en el capítulo de hoy, esto ha sido lo que ha pasado. Ahora vuelvo contigo, Josu, por el tema del gasto en defensa, pero primero, para poner todo el contexto, hoy ahí en Bruselas empieza la reunión del Consejo Europeo, en una nueva cumbre en la que los países van a tratar del envío de ayuda a Ucrania y del proyecto de rearme. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Va a participar también en esa cumbre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, vía telemática, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Es un encuentro en el que los países tienen ya sobre la mesa la propuesta de la Comisión Europea para comenzar con un proceso de rearme en el que se priorice la compra de material y armamento propio para evitar la dependencia de Washington.
Sí, aunque en realidad estaba previsto que esta cumbre estuviera dedicada prácticamente entera a la competitividad. Ese término que fue protagonista en las crónicas en Bruselas al principio de la legislatura, cuando repetíamos constantemente la importancia del informe de Mario Draghi, y antes de que habláramos de ese otro término que escuchamos ahora a todas horas: rearme, rearme y rearme. Conocíamos las intenciones de la Comisión, ayer conocimos el detalle de las recetas, el alcance de las medidas, y la prioridad para Bruselas es este mensaje que lanzaban ayer a los 27. Ahora toca... That is why from now on our priority is implementation, implementation, implementation. La implementación de esas medidas. El que habla es el comisario de Defensa, el primer comisario que se dedica únicamente a este ámbito en el Colegio de Comisarios, el lituano Andrius Kubilius, y junto a Kallas presentó ayer el libro blanco sobre la defensa que instan a los 27 a implementar ya, y que tiene tres grandes claves: las herramientas fiscales para aumentar el gasto sin penalización, un instrumento de créditos para la compra de sistemas defensivos y la preferencia europea en las contrataciones. Eso de gastar más, gastar mejor y, a poder ser, gastar europeo. We do this not to fight the war, but to prepare for the worst. No lo hacemos para librar una guerra, sino para prepararnos para lo peor, para defender a Europa en una situación en la que el mundo no puede estar gobernado por la fuerza, decía ayer la alta representante. Este plan va a estar en la mesa de la reunión esta mañana, también la llamada entre Trump y Zelensky, que participa de forma telemática en esta cumbre y que explicará los últimos ataques y las necesidades militares en Kiev. Se refería ayer el presidente del Consejo, Antonio Costa, a la llamada entre Trump y Putin. Espero que la llamada fuera un paso hacia una solución justa e integral en Ucrania. Una Ucrania, Ángels, que sigue recabando apoyos militares y económicos, aunque con diferencias sobre la cifra. El plan Kallas llega a la cumbre con divisiones porque no todos los países les gusta la propuesta de la alta representante. A Francia o a España no terminan de convencerle que tengan que aportar a este paquete atendiendo a su peso económico, a su Producto Interior Bruto sobre el total de la Unión. Y cada vez queda más claro que sobre Ucrania lo que tenemos es una Unión Europea a 26. Orbán se sale del consenso, pero el resto evita que ese pulso, que es ya habitual, suponga una parálisis. Para evitar su siempre esperable veto, hoy volveremos a ver la fórmula que ya conocimos en la cumbre de hace 2 semanas, que en el capítulo del apoyo a Ucrania tendremos una declaración a 26, de nuevo, sin Budapest. Enrique, estaremos pendientes. Gracias. A vosotros. Bueno, y con este contexto, con esta reunión, esa propuesta que hace la Unión Europea, hoy el Congreso, y ahí vamos a volver, vota 2 iniciativas sobre el gasto en defensa aquí en España. Una es la iniciativa del Partido Popular, que pide el aumento de fondos destinados a esta partida, y otra es la del BNG, que establece justo lo contrario. Josu, lo más relevante de estas votaciones es que van a evidenciar de nuevo, y así retomamos lo que estábamos hablando antes, la división que existe entre los socios de gobierno sobre este asunto, porque mientras los socialistas apuestan por incrementar el gasto en defensa, los partidos de izquierda, socios de investidura y socios de coalición se muestran reticentes. Sí, lo que hoy veremos serán 2 bloques con el gasto en defensa. Por un lado, PP y PSOE, que no están tan alejados en esta materia. Los socialistas van a votar a favor de la mayoría de puntos de una proposición no de ley de los populares. Votarán sí al apoyo a Ucrania, respaldar el plan de la Comisión Europea de 800.000 millones de euros y reafirmar el compromiso de inversión en la OTAN. Inversión que en las últimas horas ha querido, por ejemplo, normalizar Margarita Robles para atraer a los socios. Una voz, la suya, la de Robles, que apenas hemos escuchado durante estas semanas con este debate. Suponen un total de una inversión desplegada en años de 43.000 millones de euros. Son 56 programas. La otra foto que hoy veremos es la del PSOE con sus socios cada vez más distanciados con este asunto. Y lo veremos en una votación de una moción del BNG que, entre otros puntos, apuesta por abandonar la OTAN, y ahí Sumar votará sí y el PSOE votará no. Esto se va a escenificar durante el Pleno con críticas de la izquierda que ya hemos escuchado hace unos minutos aquí en el pasillo del Congreso de los Diputados. Enrique Santiago y Gabriel Rufián. Estamos muy preocupados con el discurso belicista de la señora von der Leyen y esperamos que todas las fuerzas de izquierda hagan una profunda reflexión sobre ese nuevo modelo de seguridad que necesitamos. Una mala noticia. El PSOE haciendo de PSOE y el PSOE haciendo de lo que sería si no tuviera la presión que tiene de Por cierto, Ángels, no es esta la única discrepancia entre socios de las últimas horas. Fuentes de Hacienda nos confirman que van a vetar las propuestas para evitar que el SMI tribute por el IRPF. Una de ellas de Sumar, pues bien, Sumar y PP van a juntar sus votos en la mesa del Congreso para levantar el veto de Hacienda. Gracias, Josu. A vosotros. Vamos con el gasto en defensa y por seguir con la metáfora, Joan, este platillo, que es el del gasto en defensa, este sí que tiene difícil el gobierno, la parte socialista
el gobierno, Pedro Sánchez, mantenerlo en el aire, porque el discurso de la izquierda es fiel a lo que ha sido siempre el discurso de la izquierda. Sí, lo que pasa es que realmente la situación, digamos, es exigente para todos. Es decir, claro, estamos en España, pero yo estoy pensando, pues, qué deben pensar los suecos, los finlandeses, que eran, digamos, neutrales toda su vida y que han entrado en la OTAN, qué deben estar pensando, digamos, los países bálticos, qué debe estar pensando Polonia, qué pasa con Noruega, que está fuera de la Unión Europea, pero que está llamando a la puerta de la Unión Europea porque quiere participar como Reino Unido en las políticas de defensa, de una defensa además, de una competencia que es la defensa, que no es una competencia europea, recordemos, es una competencia de los países. Lo que está haciendo Europa es intentar, digamos, paliar la total dependencia que tenemos de Estados Unidos en este tema. Y por lo tanto, digamos, de unos Estados Unidos que están diciendo, oiga, ya se las van a espabilar ustedes con esto de Rusia y tal, porque nosotros tenemos otros planes, ¿no? Nos interesan los minerales raros, nos interesa Groenlandia, pero olvídense ustedes de que les vamos a apoyar con esto, y resulta que el 60% del presupuesto de la OTAN lo pagan los americanos, hay 30.000 soldados americanos en Alemania, etcétera, etcétera. Y además resulta que cuando compramos material de armas, se lo compramos a Estados Unidos. Entonces, eso de la autonomía estratégica de Europa, que queda muy bien, o de hacer todo lo posible, ¿no?, que decía Draghi en su momento, en el momento del COVID, ¿dónde queda? O sea, tenemos que realmente plantearnos que el debate es cañones o mantequilla, o podemos intentar conseguir que el debate sobre la defensa de los valores de Europa sea también la defensa de los valores de los servicios públicos, de la lucha contra la pobreza infantil, de la igualdad de las personas y la dignidad de las personas. Y para eso también a lo mejor tenemos que invertir más en defensa. Yo creo que ese debate de fondo, si no lo planteamos así, a nivel de lo que es, digamos, de lo que implica la distancia que tenemos con el frente, por así decirlo. Sí. Si no lo planteamos así, entonces es muy fácil caer en la retórica de lo que a cada uno le resulte más cómodo. Estefanía. Sí, es una gran paradoja, porque los números están en el Congreso de los Diputados. El bipartidismo tiene mayoría y en esto no están en desacuerdo. ¿Por qué? Porque lo acaban de votar antes de ayer sus familias europeas y piensan lo mismo. Partido Socialista Europeo, Socialdemócratas Europeos y el Partido Popular Europeo. ¿Qué ocurre? Nuevamente, la política del muro, ¿no? Del coste que asume cada cual a día de hoy, tanto el PP como el propio PSOE. El PSOE porque tiene a los grupos de izquierdas haciendo discursos más propios de la Guerra Fría que de la invasión del año 22 rusa en Ucrania, y el PP porque tiene a la ultraderecha que ha virado y ahora, curiosamente, pues no critican los aranceles de Trump, están pues mucho más afines a las posiciones de otras ultraderechas que no están de acuerdo con el rearme de la Unión Europea, cuando venían de decir que teníamos que ser autónomos y defensivamente capaces de defendernos, valga la redundancia. Entonces, hoy el bipartidismo tiene los números en la Cámara, es más, hasta se sumaría al PNV, ¿no?, que sería como la cuadratura del círculo, pero no se puede pactar y este es el drama. O sea, hay que constatar este hecho. La mayoría social en España, sus partidos están de acuerdo en eso. Las elecciones europeas las ganaron PP y PSOE. El tema son los costes electorales. Y luego es muy interesante el debate. Se trata obviamente de subir el gasto, porque ha implosionado algo que es fundamental, la disuasión. Ya no hay mecanismos de disuasión. La gente hoy no ve tan lejos la posibilidad de que las fronteras de cualquier país se modifiquen por invasión de otro, porque eso es lo que ha provocado Rusia con la invasión de Ucrania, con el apoyo ahora mismo de un Estados Unidos que siempre nos había hecho un poco de portero, ¿no?, de guardaespaldas, y ahora nos ha dejado tirados. Ya no tenemos un contrapeso, un aliado, entre comillas, que diga, bueno, oiga, usted no se meta con la Unión Europea, tenemos que hacernos cargo nosotros. Se trata obviamente de subir nuestras capacidades, pero también de hacerlo bien, porque a lo mejor no todos tenemos que comprar lo mismo. Se puede mutualizar la compra de armas, cada industria de cada Estado miembro se puede especializar en unas funciones, es decir, hacerlo de forma federal. Como decía el presidente de Polonia, Donald Tusk, 500 millones de europeos le están pidiendo ayuda a 300 millones de americanos para defenderse de 150 millones de rusos. Es que nos pensamos que la Unión Europea somos 3 personas. Ignasi. Sí, yo he hecho aquí en falta un mayor liderazgo del presidente Sánchez ante los suyos, ¿no?
porque creo que efectivamente lo que decía Subirats es absolutamente cierto. Este debate hay que plantearlo bien y no se puede dejar que se cabe en una especie de retórica de caricatura. Pongo el ejemplo de esa palabra belicista, ¿no? Cada vez que a alguien le cuelgan la etiqueta belicista, yo me pregunto si esos partidos, esas personas que hablan de belicista, cuando ven a la policía luchar contra la trata de blancas, o piden más medios para que la policía pueda luchar contra la violencia de género, dicen que son políticas policistas, por inventar la palabra, criticarán que la policía pueda efectivamente pues tener esos medios para luchar contra el narcotráfico. ¿Eso es políticas policistas? No. El uso de la fuerza existe. Y existe para proteger nuestra sociedad, para proteger que no haya violencia de género, para proteger a nuestros menores, para proteger muchísimas cosas. Y eso ocurre en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Y en el ámbito internacional hace falta un uso de la fuerza. Y una de las graves irresponsabilidades del conjunto de Europa, España la primera, pero no la única, ha sido efectivamente abandonar eso desde hace muchos años y permitir la subcontratación a Estados Unidos de nuestra propia defensa, de nuestra propia seguridad. O sea, no estamos subiendo ahora la defensa porque nos lo exija el energúmeno que ocupa la Casa Blanca, sino porque lo deberíamos haber hecho antes y no lo hemos hecho. Y hemos tenido un crecimiento de nuestro bienestar a costa de abandonar lo que cualquier país civilizado tiene que tener, que es la defensa, mecanismos de defensa de eso. Ese relato hay que hacerlo, hay que tener ese debate de fondo, hay que explicarlo bien y dejar que eso no se haga y tener esa especie de cosa como vergonzante de, bueno, voy a subir el presupuesto de defensa pero sin pasarlo por el Parlamento, sin explicarlo, sin dar la cara, dejando solo a la ministra de Defensa, que es la única que dice las cosas más o menos por su nombre, y los demás todos escondiendo la situación ante la propia izquierda. Creo que eso nos hace daño y efectivamente nos debilita profundamente como país. Joan, ¿qué querías responder? No, quería decir que el problema en Europa es que nació contra la idea de armarse, o sea, porque nació con la declaración Schuman. No es verdad. En parte. Espera, mira, Joan, y voy contigo, Ignacio. No, o sea, nació con la idea de defender la paz, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, no tenía en sus elementos fundacionales de Spinelli y compañía la idea de que Europa tenía que unirse para armarse, sino precisamente para evitar tener que armarse. Esa era la hipótesis. A lo mejor me equivoco, pero me parece. No da tiempo, Ignacio, no da tiempo. No, porque el tema está muy fresco. Ayer Roberto Benigni hizo, lo recomiendo a los que hablen italiano, según lo habla estará por ahí en redes, dedicó un monólogo en la televisión italiana justamente sobre esto, ¿no? Sobre la idea de Europa y cómo empezó. Y recordaba exactamente lo que tú estás hablando y hasta de Spinelli. O sea que está muy bien traído Spinelli. No, por supuesto que el proyecto fue un proyecto de paz, pero fue un proyecto de paz porque se sabía lo que era una guerra. Claro, no fue un proyecto. Bueno, pero no fue nunca un proyecto de desarme, perdóname. Sí, pero no y la Guerra Fría. No estáis tan distantes. No. Lo que ocurre, y eso sí que es un tema que da para debate otro día que quieras entrar en temas más profundos, Ángels, es que efectivamente en esa Europa en la que estábamos, en Europa que ya había entregado a Rusia la mitad de su territorio, y había decidido que la mitad de su territorio se lo entregamos a Rusia para tener y la defensa a Estados Unidos. Exacto. Sí. Déjame que Estefanía cierra esto. Sí, a ver, yo ahí estoy más con Ignasi, porque creo que ahora mismo la paz solo nos la garantiza como Unión Europea que nosotros le impongamos algún tipo de respeto a Rusia. Es decir, Estados Unidos, fíjate que ya no es un actor relevante ni para Putin. Firmaron esta especie de alto al fuego de las infraestructuras para no bombardear Ucrania y por la noche estaban bombardeando Kiev. O sea, ya ni Estados Unidos tiene predicamento para decirle a un sátrapa para allá. Déjame, porque en este contexto que estáis hablando de Europa, que yo creo que da para un debate interesantísimo, hay un elemento, no nos va a dar tiempo a comentar, pero que tiene que ver con una macroencuesta europea que se publica mañana, que mide la preocupación de los ciudadanos de la Unión. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Es verdad que hay un gran factor disruptor, que es Donald Trump. La preocupación que genera ha hecho disparar el miedo a una guerra en suelo europeo. Más de la mitad de los encuestados cree que Europa sufrirá otra guerra a corto plazo. Y sobre defensa, en España en particular hay una amplia mayoría a favor de constituir un ejército europeo, aunque los españoles somos, al mismo tiempo, de los que menos apoyamos incrementar el gasto en defensa. Sí, el 55% de los europeos teme la irrupción de una guerra
en suelo de la Unión. Es la opinión mayoritaria de 10.500 ciudadanos entrevistados por la revista de información internacional Gran Continent en 9 países, entre ellos España, que de hecho es donde más encuestas se han realizado, unas 1.500. La encuesta, centrada, como dices, en la seguridad europea, ha sido bautizada como Eurobasoca, muestra un incremento al alza de todos los miedos de los europeos desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. En este contexto, el 70% de los europeos apuesta porque la Unión debe defenderse por sí misma, dado que solo el 10% confía ya en la ayuda de los Estados Unidos. El 60% apoya crear un ejército común en la Unión, y aquí los españoles somos los que más lo apoyamos, solo superados por los belgas. Y nos lo explicaba el director de esta revista que ha realizado la encuesta, Florence Mouche. El deseo de una defensa común europea ha aumentado en casi todos los países analizados, y donde más ha aumentado es en España, con 15 puntos. Es decir, el 73% de los españoles considera que la mejor solución para garantizar la seguridad del país es el ejército común europeo. Y sobre la inversión en armamento que hacían referencia ahora los analistas, el 43% apoya ya incrementar más allá del 5% del PIB europeo el gasto militar. Pero aquí los españoles son los que, como decías, los que menos están por la labor, solo por detrás de los italianos, que solo lo ven en el 19% de los casos. En lo que sí coincide el 71% de los encuestados es que Europa debe ser autónoma en la fabricación de sus propias armas. Se pregunta también sobre qué debe hacer Europa ante la guerra de Ucrania, y el 47% de los europeos cree que Kiev debe aceptar la firma del acuerdo, aunque tenga que ceder terrenos a Rusia. Y sobre la valoración de los líderes, se mide el efecto de la humillación de Trump a Zelensky en la Casa Blanca, que ha disparado el apoyo de los europeos al presidente ucraniano y a su país, y sube el porcentaje de los que creen que hay que enviar más armas a Kiev. Pero de lo más destacado, Ángel, de la encuesta es que el 51% de los encuestados considera a Trump un enemigo de Europa. La mayoría de los encuestados consideran que Donald Trump es un enemigo de Europa. Ya no existe el aliado o amigo estadounidense. Esta percepción negativa también se extiende, de hecho, a una de las figuras más conocidas e importantes del nuevo poder estadounidense, Elon Musk. Mira, respecto a lo que nos estaba diciendo ahora Nico, de la valoración de Zelensky después de esa humillación pública en el despacho Oval, Pablo Morán, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos Ayer días. hablaron por teléfono, ¿no?, sobre la propuesta de tregua de la Casa Blanca. Sí, seguimos muy lejos de la paz que quiere Trump, a pesar del optimismo que venden en la Casa Blanca. Vamos por el buen camino, escribía el presidente después de su llamada a Zelensky. De 1 hora, con Putin estuvo 3 el día anterior. Aún así, el líder ucraniano se declaraba satisfecho anoche, después de esa conversación con Trump, que definió como positiva, muy sustancial y franca. Y esto, como os imagináis, ya es noticia después de cómo acabó su última conversación, la bronca, en el despacho Oval. Ambos han agendado para los próximos días un encuentro de sus delegaciones en Arabia Saudí. Allá ha quedado también Estados Unidos con Rusia el próximo domingo. Y de la llamada en sí una novedad relevante, la oferta que deslizó el estadounidense para proteger las centrales eléctricas y nucleares de Ucrania. Lo explicaba así la portavoz de la Casa Blanca. Que Estados Unidos tenga la propiedad de esas centrales es la garantía de que Rusia no las atacará, según entienden en la Casa Blanca. Luego Zelensky matizó todo esto. En esta conferencia virtual con la prensa explicó que lo que había hablado con Trump es de mejorar las instalaciones de la central de Zaporilla, no de ceder a Estados Unidos el control de todas, eso al margen de las diferencias que le alejan de la paz respecto a las condiciones que impone Putin desde Rusia. Pablo, Nico, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Venga, por alusiones, Sergio Castro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ana Usle, buenos días. Tal? Muy buenas. Venga, contadnos. Venga, hay muchas cosas. Empezamos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vamos a hablar de varios asuntos de actualidad. Pero, por ejemplo, voy a destacar el de la epidemia decretada de sarampión en Texas y Nuevo México. 300 casos. Aquí hay muchos también, Cuando era una enfermedad erradicada en 2020, es verdad. En España los índices no están mal después de todo, pero si nos fijamos, por ejemplo, en lugares como Rumanía, en Europa, ahí sí que están desatados, curiosamente, con un gobierno de clara inclinación antivacunas. Muy bien. Luego, 10:30. Bueno, a partir de las 10:30 vas a una rotonda en Coslada. ¿Una rotonda? Sí, porque te toca. Usted no sabe con quién está hablando. Rotonda. Allí en plena rotonda, esperemos que en ese rato no llueva, vas a conocer a alguien. Vale. Has visto mucho su trabajo, mucho. Vale. Pero
nunca le has visto a él y no le conoces. Vale, pero en la rotonda no creo que coincidamos mucha gente, o sea, le reconoceré. Qué suerte tienes. Bueno, en clase de lengua con Lola Pons hoy toca olfatear el origen y el sentido de todas las palabras, o de muchas de las palabras que tienen que ver con el olfato. Y luego llega el profesor Ocaña, como siempre, con sus películas, y hoy con una serie de la que todo el mundo está hablando, que es la serie Adolescencia, está en Netflix. Nos la va a recomendar hoy, como estoy, por su forma y por su fondo. Las adolescentes. Nos la va a explicar bien, y es una serie muy interesante, muy necesaria de ver. Y vamos a cerrar el programa como todos los jueves con Ainhoa Aguirregoitia. Hoy nos va a hablar de la presencia de las mujeres, o más bien de la falta de presencia de las mujeres en las grandes cocinas, en los grandes restaurantes y en los programas de televisión. Buen programa tendría Ainhoa en televisión. La falta de presencia sería la ausencia, ¿no? La ausencia, sí. ¿Pero qué necesidad tienes ahora de esto? No, es que luego te quejas de que te lleven a las rotondas. ¿Pero dónde te van a llevar? Porque lo ha complicado un poco. No, claro. Luego usan la palabra en inglés y dicen que en español no existe. Simplemente doy una pequeña vuelta a la rotonda para darle un efecto mayor. Mira, te va a tocar a ti venir conmigo a la rotonda. No, gracias, no puedo. Estefanía Molina, Ignasi Guardans, Joan Subirats. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.